No hay nada más misterioso y extraño que el océano. Es grande, aterrador y húmedo. El 71% de la Tierra es océano y eso es una locura comprenderlo. También significa que no viven humanos en él. Ocupa más de la mitad del planeta y apenas estamos en la cúspide de comprender todo lo que hay allí, y mucho de lo que encontramos es indescriptiblemente extraño. Bienvenidos a un nuevo video. Estos son 20 descubrimientos submarinos que no se pueden explicar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 20. El animal más largo del mundo. Una cosa que a la humanidad nos encanta hacer es medir ciertas cosas y determinar cuál puede ser el más grande, el más pesado, el más largo, el más ancho, etc. No podemos evitar poner registros y medidas en las cosas y luego, cuando surge algo que cambia un registro, no podemos evitar elogiarlo porque claramente no sabíamos qué era antes. Por ejemplo, mientras exploramos los cañones submarinos cerca de Ningalo en 2020, los científicos del Museo de Australia Occidental a bordo del Instituto Oceánico descubrieron el animal más largo jamás conocido. Si no estás familiarizado con estas criaturas, son una de las cosas más singulares que encontrarás viviendo en el mundo. La razón de esto es que técnicamente no son una entidad singular, sino que son un ser que se clona a sí mismo una y otra vez para obtener la longitud que asombra a la gente, y no es realmente difícil ver por qué sería un hallazgo tan extraño. El animal más largo que la mayoría de la gente conoce sería la ballena azul, que a veces puede medir hasta 100 pies de largo dependiendo de a quién le preguntes. Sin embargo, esta criatura clonada eclipsa a esa ballena en el departamento de longitud. Ahora, no está ni cerca de otras criaturas en términos de su masa, pero ese no es realmente el punto aquí, porque si estas criaturas pueden clonarse a sí mismas a longitudes tales que puedan superar a las criaturas más grandes del mundo, te hace preguntarte qué más podrían hacer. Además, esta se encontró en 2020 porque lo que es posible que haya versiones aún más largas esperando a ser descubiertas, y si no sabes lo que estás buscando o no sabes lo que estás mirando, es posible que no puedas entender a la criatura que establece récords que tienes ante ti. ¿Cómo aprendió esta criatura a crecer hasta alcanzar una longitud tan grande? ¿Podría ser aún más largo si se les da suficiente tiempo? Estas son las preguntas que muchas personas quieren que se respondan por una razón u otra, pero al menos es importante que se sepa que hay muchas criaturas extrañas en las aguas del mundo que necesitan ser discutidas. Ahora es el momento del tema del día. En las profundidades más profundas de las aguas del mundo se encuentran submarinos tripulados por expertos en biología marina. Los biólogos están siempre a la caza de cualquier cosa que puedan encontrar para ayudar a desmitificar los océanos y arrojar nueva luz sobre lo que podría estar escondido allí. Pero aunque a menudo encuentran respuestas, a veces no son las que esperan, porque a veces el misterio puede ser más reconfortante que la verdad. Como puedes ver en esta imagen, mientras recorrían los mares en una misión de exploración de rutina, este submarino captó imágenes borrosas de una bestia marina verdaderamente colosal, llamativa y aterradora. Aunque lamentablemente la imagen es demasiado borrosa para comprender completamente qué es, está claro que no es una especie conocida. Pero, en lo que a mí respecta, ¿qué crees que encontraron? Como siempre, déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Número 19. Un cementerio de fósiles. Ahora es posible que se sorprenda de cuántos fósiles se han encontrado realmente dentro del océano o dentro de cuevas que el océano que los han ocultado de una forma u otra. Por ejemplo, en 2015 se encontró una cueva submarina cerca de Madagascar que presentaba animales extintos. Los fósiles en su interior son algo que a los científicos les encanta encontrar, ya que puede ayudar a pintar una imagen de los tiempos prehistóricos, y una cosa que encontraron en particular fueron huesos de lémur extinto. El cementerio de lémures también contenía fósiles de un conjunto de animales extintos que incluían primates, hipopótamos, cocodrilos y el gato depredador más grande de la isla. Entonces, ¿dónde está exactamente el misterio? Pues en cómo exactamente todos estos animales terrestres se mezclaron con animales semiacuáticos y luego terminaron en una cueva submarina. Es más, estaban en un presunto sumidero que los dejó increíblemente preservados, lo cual es un raro golpe de suerte y que más se puede encontrar en lugares como este. Y si hay un cementerio de este tipo, entonces seguramente habrá muchos más. Es solo motivo de reflexión. Tampoco ayuda que la ubicación de la cueva fuera difícil para llegar, y puedes apostar que hay otras cuevas similares esperando ser descubiertas. Número 18. El naufragio de la Resistencia. Seguramente verás bastantes barcos hundidos en esta isla y cada uno de ellos tiene una historia única,
como con la resistencia de Sir Ernest Shackleton, un barco que muchos de ustedes conocerán por su trágico viaje a la Antártida. El hombre nunca abandonaría el barco y estaría condenado a quedar atrapado dentro del hielo del continente y luego hundirse, y no fue hasta un siglo después que sería descubierto una vez más. Pero cuando se descubrió que las aguas frías habían ayudado a preservar el barco de manera tan maravillosa que las cosas generalmente están oxidadas, eran fácilmente legibles hasta la campana del barco. El misterio del naufragio es ¿cuánto tiempo permanecerá intacto? El hombre que encontró el naufragio había advertido que entre problemas naturales como el cambio climático y la creciente capacidad del hombre para usar máquinas para cumplir sus órdenes, buques como Endurance van a estar preparados para ser arrancados, y por lo tanto, piezas clave de la historia pueden perderse para siempre. No es descabellado, ya que la inmersión es un problema clave con los descubrimientos marítimos, y dada la historia y el misterio de la resistencia, uno podría ver fácilmente a alguien entrando y tomando algo para una colección. Número 17. Continente perdido. Sobre cómo se ve nuestro mundo en este momento, una cosa importante que debes saber y recordar es que no siempre se vio así. En algún momento estaba un poco mejor organizado. Por eso, si miras un mapa del mundo, te diriges para ver cómo ciertos lugares se encajan entre sí y lugares que se separaron del continente se encontraron en los océanos antes. En 2013, investigadores japoneses encontraron una enorme losa de granito que, en su opinión, alguna vez estuvo adherida a Brasil. Pero, ¿por qué creen que el granito generalmente no se encuentra en el océano? Pero en tierra hubo otros materiales que se decía que también se encontraron en esta losa, y eso significa que podría haber habido otro continente perdido potencial que se ahogó debajo de las profundidades. Si eso es cierto, se abren varias preguntas sobre cómo pudo haber sido el mundo antes de que todo se derrumbara. Número 16. Un castillo. Ahora es difícil imaginar un castillo entero enterrado bajo el agua y sin saber que está allí, pero eso es exactamente lo que ocurrió en Turquía cuando algunos buzos fueron a uno de los lagos más grandes. Les dijeron que no había nada allí, y fue entonces cuando encontraron un castillo que muestra lo que otras personas saben bien. Se afirmó que la estructura en cuestión tenía alrededor de 3000 años, lo que la ubicaría en el reino de una civilización de la Edad del Hierro. Eso dictaminó dónde está Turquía ahora. Y en cuanto a estar en el lago, resulta que el lago ni siquiera estaba allí antes. Se dice que creció unos cientos de metros a lo largo de los años, lo cual es más que suficiente para enterrar un castillo en sus profundidades. Así que, ¿hay otros artefactos del reino por ahí? Bueno, ¿qué tal si vas y lo descubres por ti mismo? Número 15. Un bosque submarino. Aquí hay otro descubrimiento, uno en el que necesitarás un poco de ayuda para imaginar cómo fue posible en el Golfo de México. Digamos, no sé, hace 60.000 años había un bosque compuesto de cripeses. No es increíble dado el estado del mundo en aquel entonces. Sin embargo, esos árboles eventualmente morirían y luego caerían al agua, y fue entonces cuando la naturaleza tomó una decisión rápida. En lugar de pudrirse en las profundidades, los troncos de los árboles estaban cubiertos de muchos pies de sedimento, y ese sedimento ayudaría a mantener bien conservados los árboles. Luego, en 2004, cuando el huracán Iván azotó el Golfo de México, ese bosque fue desenterrado. Fue la primera vez que la gente pudo examinarlo, y literalmente comenzaron a sacar trozos de madera de 60.000 años de antigüedad para mirarlos, y algunos incluso sintieron que podrías encontrar nuevas medicinas dentro de esa madera. Esto simplemente demuestra que nunca sabes lo que vas a encontrar hasta que lo encuentres. Número 14. Piezas del Challenger. Ahora vamos a hablar de diferentes transbordadores espaciales en esta lista, y comenzaremos con el desastre del Challenger. Este fue un transbordador espacial que explotó poco después de su lanzamiento, matando a toda su tripulación allí. Esta es una de las mayores tragedias en la historia de la aviación de los Estados Unidos, y las piezas que quedaron estaban esparcidas por todo el océano Atlántico. Ahora avanzamos rápidamente hasta el 2022, y algunos buzos buscaban restos de barcos de la Segunda Guerra Mundial cuando encontraron una pieza del Challenger, y luego enviaron un mensaje a la NASA, quien confirmó que en realidad era una parte del transbordador. La NASA estaría encantada de obtener una parte de esta historia para que aquellos que estaban a bordo pudieran ser recordados con cariño, y no solo por la forma en que murieron. El verdadero misterio aquí puede ser simplemente ¿por qué tomó tanto tiempo para ser descubierto? Quizás el mundo nunca lo sepa con certeza. Número 13. El camino de ladrillos amarillos. Ahora, cuando escuches esa frase, probablemente tengas imágenes del Mago de Oz en tu mente.
pero esta vez no vamos a sumergirnos en las profundidades del océano. Imagina la sorpresa que tuvo la gente en 2022 cuando alguien se adentró en el océano y encontró un camino de ladrillos de aspecto muy similar. Las historias simplemente se escriben solas, lo sabes con certeza. Después de ser descubiertas por una embarcación submarina, las personas que pilotaban el barco se quedaron sin palabras sobre lo que en realidad estaban viendo. Estaba en un lugar en el Océano Pacífico que muchos nunca habían visto antes y, sin embargo, claramente parecía un camino de ladrillos. Ahora no se puede confirmar a dónde en realidad conducía, a Oz o Atlantis, o cualquier otra ciudad. Ese camino tenía que conducir a algún lugar correcto, al menos así es como se supone que funcionan los caminos de todos modos. Número 12. El USS Greyback. Ahora, si estás desaparecido durante 75 años debes haber estado haciendo un muy buen trabajo jugando al escondite. Con respecto al USS Greyback, un submarino que efectivamente fue el caso, este submarino estuvo activo durante la Segunda Guerra Mundial y tuvo varias patrullas exitosas en el mar, pero luego simplemente desapareció y nadie sabe realmente por qué. Y queríamos hacer esto en persona. Bien, los grupos de búsqueda de la nave no pudieron encontrar el barco y alguien de Japón finalmente descubrió que eran inexactos en sus predicciones sobre dónde probablemente habría terminado el submarino. En realidad se habían ido 100 millas, lo cual es una gran diferencia cuando se trata del océano. Una vez que se informaron las nuevas coordenadas, una expedición privada encontró el submarino frente a la costa de Japón a unos 1400 pies bajo el nivel del mar. Ahora todavía no está claro qué le pasó realmente a ese barco, pero el misterio de dónde se resolvió y eso no es en vano. Número 11. El monumento Yonaguni. Ahora, como ya se ha demostrado a estas alturas, casi nunca sabes lo que vas a encontrar en las profundidades del océano. Sin embargo, a veces encuentras algo que es tan increíble. No están realmente seguros de qué hacer con esto y cuando no saben qué hacer, comienzan a debatir como niños que ingresan al monumento Yonaguni. Este hallazgo único fue descubierto por buzos frente a la costa de Japón en 1986 y en realidad fue encontrado por un accidente donde un buzo simplemente estaba tratando de encontrar un buen lugar para observar algunos tiburones. Claramente una persona valiente, ya sabes, y mientras buscaban en el área frente a la costa de las Islas Ryukyu, encontraron estructuras dentro del agua que parecían no solo ser grandes, sino también bastante increíbles en tamaño. 10.000 años de antigüedad. Está convencido de que el monumento es el edificio más antiguo del mundo, 2 veces más antiguo que las pirámides. Después de que más personas fueran a este lugar, comenzó a surgir un debate clave sobre si estas estructuras eran artificiales o naturales, y ahí es donde las cosas se ponen complicadas. Verá, el monumento no tiene orígenes claros en ninguno de los lados de las cosas. Una de las personas que ayudó a descubrirlo sintió que se trataba de estructuras artificiales debido a la forma en que algunas de las formaciones tenían forma, y, por lo tanto, se definieron como casi imposibles de formarse por la naturaleza. Probablemente podrían haber sido los restos de una civilización perdida. Sin embargo, muchos se defendieron y notaron que era claramente artificial debido a su ubicación y que había monumentos similares en otras partes del agua de Japón que también tenían este tipo de construcción. Ahora, es probable que alguna vez aprendamos toda la verdad sobre algo, probablemente no, pero eso no es por falta de intentos y debates si algo como este monumento es el tipo de misterio que necesitamos en este mundo para demostrar que no lo sabemos todo y deberíamos estar agradecidos por ese hecho. Número 10. Acorazado japonés Musashi. Ahora notarás que hay muchos barcos que se han perdido en la Segunda Guerra Mundial y eso se debe a que fue una guerra naval. Fue una guerra en tierra y también en el mar. La batalla por el Pacífico fue intensa y hubo muchas bajas en ambos bandos, incluido el lado de Japón, donde perdieron varios acorazados que no fueron descubiertos durante décadas. Uno de esos buques fue el famoso acorazado japonés Musashi, que se perdió bajo las olas durante alrededor de 70 años. Y, sin embargo, en otro giro del destino fue encontrado por un multimillonario estadounidense. Ahora, esa no será la última vez que una persona rica ha encontrado algo debajo de las profundidades. Créanme, pero hay una razón por la que no se encontró hace tanto tiempo, es que estaba a más de 3000 pies bajo el nivel del mar. El Musashi y su barco gemelo, el Yamato, eran dos de los acorazados más grandes jamás construidos, por lo que hundirlos a ambos fue toda una hazaña. Número 9. El cementerio de tortugas de los Estados Unidos.
Si eres muy fanático de las tortugas, tal vez quieras apartar la vista de esta porque después de todo, estoy a punto de mostrarte los restos de algunas de ellas. Mientras viajaba cerca de la isla Siden en Malasia, un buzo encontró una cueva submarina y dentro de esa cueva había un montón de huesos de tortuga. Aparentemente es el único cementerio de tortugas de su tipo en el mundo, por lo que queda la pregunta de por qué exactamente estas tortugas murieron allí. Eso sería porque las tortugas necesitan oxígeno para respirar, por lo que quedaron atrapadas en la cueva y no pudieron salir. Se teoriza que se ahogaron. Honestamente, es un poco triste y espeluznante ver que una tortuga permanece así, ya que no es algo que se ve naturalmente, pero eso te hace preguntarte si hay más cementerios de tortugas como este en algún lugar. Número 8. El Camino Bimini. Si disfrutaste del monumento Yonaguni hace unos siglos, entonces te encantará la historia del Camino Bimini. Eso se debe a que es otra estructura que se encontró en las profundidades y que ha despertado la curiosidad de la gente sobre qué diablos es en realidad y cuándo se hizo por primera vez. A diferencia del pasado, aunque este monumento se encontraría en las Bahamas y eso lo hace aún más interesante porque no esperarías tal hallazgo en un lugar de vacaciones. Pero, ¿cuál es el Camino Bimini? De todos modos, este camino consta de 8 kilómetros de largo, una característica lineal de noreste a suroeste que está compuesta de bloques de piedra caliza aproximadamente rectangulares. Se han hecho varias afirmaciones de que esta característica es una pared, una carretera, un muelle, un rompeolas o alguna otra estructura hecha por el hombre. Pero debido al tiempo que ha estado en el agua y sin claridad de señales para decir que es una cosa u otra, no hay pruebas para decir que es realmente y no es diferente del otro monumento. No fue por falta de intentos o debate, intentaron usar múltiples técnicas para fechar las rocas y en conclusión, cada vez que no pudieron ponerse de acuerdo sobre si se hizo en los tiempos especificados, eso llevaría al otro lado del debate con el que probablemente esté familiarizado, que la cosa se hizo de forma natural y que en realidad no era un camino, sino un trozo singular de roca que finalmente fue roto y desgastado por el agua para que pareciera piedras que habían sido utilizadas para un objeto hecho por el hombre. Dada la ciudad incierta que lo rodeaba, es otro elemento más. Eso tal vez nunca se entienda completamente y debido a eso ha habido algunas teorías locas por parte de historiadores que también incluyen que fue hecho por los chinos después de que descubrieron América en el 1400. No me lo estoy inventando. ¿Alguien realmente escribió un libro sobre esto? Número 7. Perezosos extintos. Ahora aquí hay otra historia de fósiles. Además, otra historia de fósiles de cuevas submarinas. Esta vez nos dirigimos a Cuba, donde National Geographic pudo financiar una expedición que llevó al descubrimiento de 3 fósiles de perezosos extintos que tal vez no parece muy impresionante porque los perezosos son las cosas más geniales que existen, pero cuando encuentras cualquier tipo de especie extinta es igualmente importante e impresionante, además no muy diferente a otros fósiles que los que te he hablado. La cueva submarina ayudó a preservar los huesos para que pudieran ser extraídos e investigados más adelante. También es importante tener en cuenta que no se habían encontrado esqueletos completos de estos perezosos antes, por lo que encontrar estos restos ayudaría a pintar una mejor imagen de cómo eran y cómo habían vivido en la prehistoria. Número 6. Burbujas de las profundidades marinas. Algo que realmente no hemos tocado todavía en este video es el hecho de que, si bien conocemos las distintas profundidades del océano, no sabemos todas las cosas que viven dentro de ellas. Hay áreas del océano que hemos apenas arañado, y por lo tanto, solo se ha visto algunas de las criaturas que viven en su interior. A finales del 2020, utilizando imágenes de video en Puerto Rico, los científicos pudieron confirmar una nueva especie de gelatina de maíz que otros llaman la gelatina profunda o burbuja marina. ¿Qué tan profunda estaba la criatura? Bueno, eso sería alrededor de 3.900 metros bajo el nivel del mar, por lo que no es una pequeña maravilla que no se haya encontrado antes de que Noah tuviera que usar un robot para bajar lo suficiente para poder tomar el video. En primer lugar, si esa cosa no ha estado allí durante bastante tiempo y solo recientemente fue descubierta, ¿qué más puede estar esperándonos en las profundidades del océano? Número 5. El río submarino. Cuando estás en las profundidades de un océano o un mar o cualquier otro cuerpo de agua, lo último que se puede esperar ver sería otro cuerpo de agua de alguna manera dentro de ese. Y sin embargo, en México existe uno de esos ríos submarinos. Se conoce como Cote Angelita y es un lugar popular para los exploradores submarinos
Una capa de sulfato de hidrógeno separa el agua salada del agua dulce que está encima y eso permite a los entusiastas del buceo nadar a lo largo de esta creación submarina que literalmente es un río submarino. De hecho, hay otros de este tipo en todo el mundo y eso eleva mucho más preguntas sobre qué otras creaciones hay en las profundidades de aquellas que no sabemos. Número 4. Un vertedero tóxico. Es un hecho triste sobre nuestro mundo que la humanidad nunca tenga miedo de arrojar su basura a los océanos y otros cuerpos de agua, porque es algo conveniente o simplemente no nos importa limpiar el desastre que hemos hecho y que eventualmente nos morderá el trasero, y a veces nos morderá más temprano que tarde. Por ejemplo, seguramente no sería malo arrojar desechos tóxicos al océano. Bueno, aquí hay una pista de que es terrible. En 2021 los científicos confirmarían la existencia de un gran vertedero de productos químicos en las aguas del sur de California, más específicamente entre Long Beach y la isla Catalina. Ha habido rumores durante mucho tiempo que tal cosa estaba frente a la costa del estado, pero nunca la pudo probar hasta que se encontró. Después de algunas excavaciones se determinaría que los barriles de desechos tóxicos provenían de Montrose Chemical Corporation y eran un grupo notorio que arrojaba muchos desechos de barriles de DDT no solo al océano sino también a las alcantarillas. Durante décadas en California causaron que todo tipo de personas contraigan enfermedades e incluso cáncer. Es técnicamente cierto que los desechos en el océano no pueden dañar a los humanos, pero eso no significa que no se puede dañar a los animales ni al ecosistema. Recuerde que son desechos tóxicos, no se supone que estén allí y las personas que lo encontraron ni siquiera podían creer que fueron los primeros en descubrirlo. Por lo que, según la ley de los promedios, si uno de esos vertederos existe en el mundo, ¿por qué no podría haber muchos más por ahí? No olviden que los humanos son codiciosos cuando tienen el poder, así que felizmente abusarían de los océanos si sintieran que pueden salirse con la suya. Número 3. Bezos descubre un cohete. Ahora técnicamente no podemos decir que esto sea un misterio sin resolver porque sabemos cómo lo hizo Jeff Bezos, pero la pregunta más importante podría ser cómo Jeff Bezos sigue teniendo tanta suerte. Porque a lo largo de la historia de la NASA han enviado todo tipo de objetos, naves y otras cosas para ayudar a la expansión de la humanidad entre las estrellas. Pero uno de los artefactos más grandes que habían deseado durante bastante tiempo fueron los cohetes de la misión Apolo 11 que envió por primera vez al hombre a la Luna. Después de un fatídico lanzamiento en 1969, estos cohetes fueron perdidos en el fondo del océano tan grande que no puedes creerlo. La NASA había pasado literalmente décadas tratando de encontrarlos para luego exhibirlos, pero nunca pudieron ubicarlos y ya sabes quién los localizó. 40 años después ese sería Jeff Bezos porque, por supuesto, lo hizo. Irónicamente lo hizo en secreto y no quería nada más que simplemente encontrar los motores y devolvérselos a la NASA. Un año después de comenzar su expedición pudo ubicarlos, ahora están en exhibición en un museo y la historia realmente se puede preservar a través de ellos. Pero en serio, ¿cómo sigue teniendo tanta suerte? No fue lo suficientemente bueno para él como para formar una de las empresas más grandes del mundo y ser una de las personas más ricas. Alguna vez ni siquiera fue suficiente tener suficiente dinero para crear su propia agencia espacial en origen azul o no. Claramente no tuvo que ir y hacer una exploración en aguas profundas para encontrar lo que otras personas no pudieron y en una fracción del tiempo. Número 2. El USS Lex Lexington. Aquí tenemos otro barco que se hundió durante una guerra y en este caso es el USS Lexington. Se cree que se hundió durante la Segunda Guerra Mundial, pero en un giro la razón por la que se hundió fue porque fue hundido intencionalmente después de una intensa batalla en el Mar del Coral. ¿Por qué lo harían tan bien? A veces los barcos después de las batallas estaban demasiado dañados para continuar, o en el caso de este barco su tripulación se vio muy afectada por la pelea. Más de 200 hombres a bordo del portaaviones perecieron en esa batalla y el resto tuvo que ser rescatado por otros barcos antes de que el barco pudiera hundirse oficialmente con humo y llamas saliendo del portaaviones. Más de 2000 miembros de su tripulación abandonaron el barco. No era solo el barco, aunque había aviones entre ese barco que se hundieron con él y sorprendentemente muchos de ellos estaban intactos. Quizás el mayor misterio es por qué permaneció en las profundidades del océano durante tanto tiempo hasta ser redescubierto en 2018. Probablemente nunca sabremos esa respuesta, pero una vez que se encontró, el barco fue honrado por alguno de los familiares de los caídos y los sobrevivientes, un tributo apropiado a un barco noble que lo dio todo por su país. Número 1. El sonido de Julia.
Ahora voy a terminar esta lista con algo verdaderamente misterioso y espeluznante, porque ya sea que esté en tierra, los sonidos del aire en el espacio o incluso en las profundidades del océano son algo que siempre interesa a la gente y eso se duplica si ese sonido es irreconocible. El 1 de marzo de 1999, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos grabó un sonido que no se parecía a nada que hubieran escuchado. Apodado como Julia, el sonido parece decir el nombre de Julia y eventualmente se convierte en algo que deja atónitos a muchos, porque no tenían una idea clara de dónde había venido. Se escucharía el sonido sobre el enorme conjunto de hidrófonos que tenía NOAA, y sin embargo no estaba seguro de qué lo había causado. Ahora oficialmente NOAA dijo que fue causado por la ruptura de iceberg o por uno que corría por un terreno cercano. Pero muchas personas no estaban satisfechas con esa respuesta y tampoco ayudó que en el área donde se originó el sonido la NASA había afirmado que tenían una imagen de una entidad cerca que enloqueció a la gente, pensando que podría ser una criatura desconocida haciendo el sonido. Ahora no estoy diciendo eso, pero si fue un animal desconocido, entonces todos debemos correr para salvar nuestras vidas. Eso es todo desde las profundidades del océano y las cosas que se encontraron allí. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!